Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a el siguiente segmento de Urgente Saber de Urgencias. Urgente Saber de Urgencias. 19 años de trabajo continuo llevándole a todos los médicos, amigos de San Vicente Fundación, competencias y experiencias desde nuestros especialistas. El segmento que viene a continuación es trauma mayor con lesión de extremidades. Nos acompañan en este momento la doctora Ana Lucía Castaño, cirujana general, la doctora Ana María Botero Mora, cirujana vascular, el doctor Jorge Molina, ortopedista, y nuestro moderador, el doctor David Alejandro Mejía Toro, cirujano de trauma. 19 años continuos. Extrañamos la presencialidad, pero con la virtualidad llegamos más allá. Doctor David Alejandro. Buenos días a todos, muchas gracias nuevamente al hospital por la invitación y a este selecto grupo de especialistas donde me van a ayudar a resolver un caso clínico. El título lo dice todo. En trauma, el trabajo en grupo y el trabajo multidisciplinario es el secreto del éxito. El paciente traumatizado severo, solamente manejado por un médico, no va a salir adelante. Entonces, voy a empezar el caso clínico con la famosa pregunta del Dr. Tronqui. Este es uno de los cirujanos de trauma más famosos a nivel mundial, norteamericano. Y él se hacía una pregunta y era, si usted, su esposa o sus hijos se accidentan a las 11 de la noche, ¿a qué hospital le gustaría que lo llevaran? Vamos a ir respondiendo esas preguntas y ustedes en las casas se van a responder a qué hospital quisieran que lo llevaran ustedes y por lo tanto a dónde quieren llevar sus pacientes. Ok, entonces él hizo referencia a algo que era la distribución trimodal de la muerte y se refiere básicamente a la consecuencia o a la muerte que se presenta dependiendo del tipo de trauma y el tiempo. Hay 3 picos. El primer pico que se presenta al momento del trauma, generalmente se mueren inmediatamente. Aquí está el resumen. Son el trauma craneoencefálico severo, el trauma de aorta, el trauma raquimedular complejo y el trauma cardíaco si no se atiende de forma inmediata. Ese es el primer pico de mortalidad, ¿sí? Luego aparece el segundo pico que se presenta entre la primera y la tercera hora, que son estos pacientes que son los que ameritan atención emergente en un centro de trauma o por lo menos un manejo inicial enfocado al trauma para ir sosteniéndolo hasta que lleguemos a un hospital que cuente con los recursos disponibles para esto. Y posteriormente, ya a lo largo de 2 semanas en adelante, aparece el tercer pico y hace referencia a la mortalidad secundaria a infecciones, tanto en el manejo quirúrgico como desencadenadas por el trauma como tal. Entonces, ¿cómo tenemos que enfrentar el paciente traumatizado en el servicio de urgencias? Entonces, hay que tener en cuenta que son pacientes prioritarios. No porque el paciente no sangre no significa que no pueda tener algo grave, eso es básico en la atención del paciente traumatizado. Por lo tanto, todo paciente con un mecanismo o una cinemática de alta energía se considera un paciente politraumatizado severo y son pacientes prioritarios. Hay que coordinar un sistema de trauma, la atención prehospitalaria, y cada vez que yo doy charlas en Urgente Saber de Urgencias, que va dirigida para toda esa población, hago énfasis en que la atención prehospitalaria es supremamente importante en estos pacientes. Eso incluye no solamente los paramédicos, sino también las enfermeras y los auxiliares de enfermería que están en los lugares alejados, en centros de atención básica. Luego aparecen los centros médicos asistenciales, no dedicados al trauma, que no tienen mucha experiencia, pero que hacen parte del eslabón en esto, y los centros de trauma ya con los equipos de trauma conformados. Lastimosamente, la guerra nos ha enseñado pues muchas cosas, y entre ellos es el manejo de cómo han sido los transportes en los pacientes traumatizados. Los norteamericanos son los que, obviamente, pues por obvias razones, más experiencia tienen, y aquí vemos cómo en Corea aprendimos, aprendieron ellos y nos fueron enseñando a nosotros cómo entre menos tiempo de traslado al paciente le iba mucho mejor, ¿sí? Cómo en la Segunda Guerra Mundial se moría hasta el 45%, pero en Vietnam, miren cómo baja al 19%, dado los manejos y los diferentes avances que se iban teniendo. En estos momentos, el traslado al centro de trauma
impacta bastante la mortalidad, disminuye hasta un 25%, ¿sí? De esa cifra del 19%, la mortalidad de los pacientes traumatizados, disminuye los costos en la atención y disminuye las complicaciones. Aquí vemos unas fotos de cómo se trasladaban los pacientes. Primero así empezaron, jalados con caballos, posteriormente ambulancias, ya pues esto es en la guerra cómo sacan o cómo extraen los pacientes traumatizados. Luego aparece el helicoportado, que es un transporte bastante importante en este momento incluso, ¿sí? Los hospitales de combate, esto era la unidad quirúrgica inicialmente en la guerra de Vietnam, sí, pero posteriormente aparecen esto es un campamento, esto es un quirófano móvil del ejército de los Estados Unidos. Esto fue una foto que tomé yo en el American College, donde tienen su ecógrafo, donde tienen su máquina de anestesia, donde están todos los medicamentos, las lámparas para poder acceder al paciente rápidamente y hacer una cirugía de control de daños. Posterior a esto hacen un traslado helicoportado, donde ven que esto prácticamente es una UCI móvil, ¿sí? Donde trasladan el paciente a un hospital que cuenten con los recursos. Esto es un hospital, un barco hospital que cuenta con unidad de cuidados intensivos y quirófano, y este pues es uno de los centros de trauma más importantes en los Estados Unidos, que queda en Virginia, que es el VCU, ¿sí? Y aporta bastante información a lo que hacemos los cirujanos de trauma. Entonces, empecemos con el caso clínico. Hora de accidente 17:30. La única información que tenemos hasta ahora es que se accidentó una moto. Esta fue la foto que pudimos tomar de cómo quedó la moto luego del accidente, ¿sí? Y una foto de cómo quedó el carro. Entonces, basado en esa información que nos están brindando en ese momento, ya sabemos que estamos ante la presencia de un paciente con un trauma de alta energía. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿sí o no? No tenemos más información. Los paramédicos no han llegado todavía al centro de trauma, pero esto ya es lo que nos entrega en el servicio de urgencias, que es un paciente de 22 años de edad, previamente sano, a las 5:30 p.m. accidente de tránsito en calidad de conductor de moto, alta energía. Esto pues sí ya hace parte del chisme que siempre le cuentan a uno en el servicio de urgencias, cómo se chocó el paciente. El paciente ingresa comatoso, con deformidad en cara, pelvis inestable, con deformidad marcada derecha, múltiples fracturas en miembros superiores, con fractura abierta en mano derecha, deformidad marcada del muslo y pierna derecha, y una escala de coma de Glasgow de 5. Ya nos vamos haciendo la idea ante qué paciente estamos. 18:30, ingresa al servicio de urgencias. Mire la explicación, todo lo que se demoró, casi una hora entre el momento del accidente y el ingreso al centro de trauma más cercano. Ingresa al servicio de urgencias en sala de reanimación, activan el protocolo o el código de trauma, ¿sí? Esta literalmente es la nota del urgentólogo que lo recibió. Llega con una vía aérea no asegurada, sí tenía inmovilización con collar cervical. Él lo que hace es fijar o asegurar la vía aérea con un tubo orotraqueal, movimientos respiratorios bilaterales con matidez en el emitórax izquierdo, estigmas de sangrado en miembro superior derecho, no sangrado activo y una pelvis inestable. Esto ya se los había dicho. Aquí ya está bajo efectos de pseudoanalgesia, pero la escala de coma de Glasgow era de 5/15. Esta diapositiva, que incluso me preguntaron ahora que por qué así, se los puse en naranjado porque mira la hora que fue el accidente y a la hora que el paciente llegó al centro de trauma. Recuerden que en trauma el tiempo es oro, ¿sí? Hay varios datos que tenemos que tener presente, y es qué tipo de accidente fue, qué calidad era el conductor que sufrió el accidente. Eso nos hace pensar en si es de alta o baja energía, que llegó cianótico, o sea que ahí tenemos un problema grande, que llegó comatoso y con múltiples fracturas. Y la escala y el Glasgow, que es de 5, pues obviamente ya tenía indicación de intubación. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, vamos a hablar un poquito de manejo de la vía aérea, conocer criterios de intubación. Todo paciente con escala de Glasgow por debajo de 7 debería estar intubado, pero este artículo, que es viejito, 2003, está en contra de que intuben los pacientes en el terreno. ¿Por qué? Porque la mortalidad se aumenta. Cuando lo atiende personal básico o en entrenamiento se mueren hasta el 33%, cuando hay personal que tiene entrenamiento avanzado el 24%, ¿sí? Cuando el paciente tiene TEC y trauma cervical hasta el 41% la mortalidad, ¿sí? Y esto pues son las complicaciones que se pueden presentar. Sin embargo, esta es la recomendación que ellos hayan. Sin embargo, en el 2018, una guía alemana, que es también muy importante en la literatura,
hablan que todo depende del nivel de experiencia que tenga el médico, el tipo de emergencia, ¿sí? El tiempo de transporte. Lo que hablan es si usted se va a demorar más de 25 minutos a un centro de trauma donde le puedan dar esto, ese paciente debería estar con la vía aérea asegurada, ¿sí? Por lo tanto, una recomendación grado 1A, ¿sí? En estos casos. Hipoxia, luego descartar que no tenga un neumotor de atención, que tenga un TEC severo, que esté inestable hemodinámicamente y necesite traslado, o que esté en una falla ventilatoria. El paciente tenía un neumotórax izquierdo, ya sabíamos, a la clínica nos habían dicho que tenía matidez, tenía un FAST extendido positivo, y obviamente en los anexos de la TLS, que son unos rayos X de tórax y rayos X de pelvis, este es el rayos X de tórax del paciente, donde vemos un hemoneumotórax izquierdo. A este paciente pues interconsultan la cirugía, en ese momento cirugía general llega, le coloca la sonda tórax, que era la siguiente pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente una sonda tórax, toracostomía izquierda, le pasan la toracostomía izquierda, y la pregunta que sigue es ¿cuánto drenó? Esto fue lo que drenó, 800 centímetros cúbicos inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar pensando en qué sigue con ese paciente y cuánto es el drenaje posterior y qué tenemos que tener presente. FAST positivo, esto fue lo que empezó a hacer el urgentólogo en ese momento, empezó la activación del paquete de trauma, el ácido tranexámico. En la exposición, esto fue todo lo que encontraron, que tenía un miembro superior derecho con edema, deformidad interciostal del radio, miembro superior izquierdo con edema del codo izquierdo, edema y deformidad de la muñeca izquierda. Mejor dicho, el paciente tenía fracturado todo el hemicuerpo izquierdo. Entonces, ya sabemos que es un paciente shock, ya sabemos que es un paciente que tiene estigmas de sangrado, que tiene sangrado no compresible en tórax, tiene un hemotórax grande, ya le pasamos la sonda tórax, hemos ido corrigiendo líquidos endovenosos. ¿Qué le vamos a poner? Entonces, dependiendo, esta es la tabla que todos deberían conocer de la TLS, ¿sí? Es muy sencilla y lo que nos dice es qué tipo de shock tiene el paciente, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, dependiendo la pérdida de sangre y los hallazgos clínicos. Pues no llega al caso pues resumírsela aquí, pero la deberían leer por lo menos. De reconocer si el paciente está o no está en choque y qué grado de choque tiene. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir qué vamos a hacer, si lo vamos a retar con bolos o si inmediatamente el paciente lo que necesita es hemoderivados. ¿Qué tipo de líquidos iniciar? Pues la guía alemana, que es la más reciente, 2018, lo que habla es no se recomienda administrar albúmina. No se debería administrar cloruro de sodio, pues básicamente por la acidosis hiperclorémica en estos pacientes, pero lo que sí recomiendan, el grado de recomendación no es muy alto, pero reanimar con lactato de Richter. ¿Este paciente está en qué entonces? Está en lo que llamamos como triada letal o triada de la muerte, que es el paciente está hipotérmico, obviamente estaba en un sitio frío, llegó con asumimos que tiene una acidosis, pues porque está hipoperfundido, ¿sí? Y el paciente está sangrando por varias partes. Sin embargo, a este triada letal o triada de la muerte ya se agrega otro triángulo, pues básicamente es para que forme un diamante y aparece la hipocalcemia como parte del diamante de la muerte o rombo de la muerte, como lo describe el artículo del 2019, donde aparece que el calcio juega un rol importante en los pacientes con trauma severo. Los pacientes generalmente llegan hipocalcémicos más la reanimación hemostática que tienen citrato. En esos pacientes quela el calcio e incrementa el riesgo de sangrado. Por eso ya no hablamos de una triada letal, sino de un rombo letal. Entonces recuerden que en el trauma el tiempo es vida, ¿sí? Entre menos nos demoremos, mejor le va al paciente. Entonces, tomografía, que esa es la pregunta, tomografía en pacientes inestables. Siempre y cuando tengan la disposición y el personal adecuado, ese paciente se podría llevar a tomografía. Eso da para una discusión, una charla aparte. Lo que hicimos fue realizarle una tomografía, ¿sí? Ciertas medidas de seguridad. Este fue un artículo que se publicó en el 2015, fue un artículo que hicimos con el grupo de Cali, donde llevábamos los pacientes inestables al tomógrafo con unos muy buenos desenlaces. Esto es, después de que llevamos al paciente a la tomografía, la lectura de la radióloga, que es la transición de la aorta torácica. Mire el trauma tan severo que tiene, descendente en su origen, se observa hematoma periaórtico, hemotórax bilateral izquierdo, hemotórax bilateral con un predominio izquierdo, pues ya lo teníamos drenado, no se identifican signos de sangrado activo, tiene un trauma hepático grado 1 sin sangrado activo y una fractura inestable de pelvis con luxofractura de la cadera y articulación sacroiliaca derecha. Entonces miren, es un paciente que está severamente lesionado, un ISS muy alto, tenemos trauma de tórax, trauma de abdomen y trauma de pelvis y extremidades, por lo tanto el manejo acá tiene que ser grupal. Estas son las imágenes, este es el TAC de tórax donde vemos, pues esto se lo va a explicar a Ana María ahora más tarde, una lesión de la aorta con un hemotórax grande, un hematoma periaórtico, aquí se ve mucho mejor, ¿sí?
Aquí podemos ver la disrupción que tiene la aorta. Aquí obviamente se ve mucho más bonito. ¿Listo? Y esta es la pelvis. Ya veo los ortopedistas mirando la imagen de la tomografía. Y esta es la reconstrucción 3D de la pelvis. Este es el trauma hepático que tiene. Aquí vemos el hígado y aquí tiene una lesión hepática. Una lesión pequeña que no tiene signos de sangrado. Sin embargo, entonces vamos a darle paso a la doctora Ana Lucía Castaño para que nos hable sobre trauma cerrado de abdomen. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de resumir en unos minutos el manejo esencial del paciente con trauma cerrado de abdomen para el médico general en el servicio de urgencias. Es importante saber la epidemiología en general del trauma o del politrauma como tal, que es bien importante en nuestro país. Para nadie es un secreto que hay aumento de la incidencia del trauma cerrado en general en el mundo y en nuestro país. Eso se da por varios factores: el aumento del parque automotor, la facilidad para acceder a cierto tipo de vehículos ya para la mayoría de la población. Y en nuestro país no es poco común los desastres naturales, las lesiones por agresión, que también la vemos mucho en el servicio de urgencias, y obviamente los intentos suicidas que tienen que ver con las caídas de altura. Es la causa de la mayoría de las muertes en los pacientes jóvenes, en los pacientes menores de 45 años. Eso supone que son pacientes en vía productiva que están siendo afectados por este tipo de patologías y que finalmente eso desencadenará en un problema de salud pública para nosotros. Más o menos el 15% de las lesiones por trauma son por un trauma de abdomen. Entonces es importante prepararnos y saber qué hacer con estos pacientes. Casi el 40% de las muertes que se deben al trauma como tal, en el caso del abdomen, se deben al sangrado o la hemorragia no controlada. Entonces es bien importante saber esto y tenerlo como prioridad al momento del manejo. Digamos que el diagnóstico y el manejo del trauma cerrado de abdomen es un reto para nosotros y desde el servicio de urgencias obviamente, porque el abdomen tiene múltiples estructuras, tiene víscera sólida, víscera hueca y tiene muchas estructuras vasculares, lo que hace que sea un gran reservorio de la volemia y por eso es un paciente complejo de entrar. El vaso es la víscera más afectada usualmente, casi en el 40-50% de los casos, y sigue el hígado, y el intestino, digamos, que es el que menos se afecta, entre un 5 al 10% de los casos, y de ellos el yeyuno proximal y el ilion distal son los más usualmente lesionados. Ahorita cuando veamos los mecanismos del trauma vamos a entender por qué precisamente en estas localizaciones. Más del 90% de las lesiones de vísceras sólidas, que son las que se presentan más usualmente en el trauma cerrado de abdomen, son menores o no tienen sangrado activo y pueden ser manejados de forma conservadora. Y ahorita vamos a ver los diferentes escenarios. Es importante saber no solo la anatomía, saber que tenemos 3 compartimentos en la cavidad abdominal, que es el espacio intraperitoneal, el espacio retroperitoneal y la pelvis, y que cada uno de ellos tiene múltiples estructuras, todas ellas importantes, y que cuando se lesionan pueden llevar a la muerte al paciente. Entonces es importante saber que no solo la pared abdominal y la parte anterior de la cavidad abdominal es importante, sino que también hay una pared posterior, hay una localización lateral, y que en ese sentido es importante saber, de acuerdo al mecanismo del trauma, qué podemos encontrarnos en estos pacientes. Hay varios mecanismos, 4 son los principales, que son la compresión directa, que puede generar lesión de víscera sólida, obviamente directamente, aumento de la presión intraluminal en víscera hueca generando perforación, el estiramiento por las fuerzas de aceleración y desaceleración, la deformación y el corte como tal. Las vísceras sólidas o huecas que tienen componentes fijos por ligamentos suspensorios y que tienen otros componentes móviles se lesionan sobre todo por las fuerzas de aceleración y desaceleración. Eso es común en las localizaciones del intestino que les acabé de mencionar y del mesenterio como tal, que también es común que se lesione. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, la valoración inicial del paciente debe ser sistemática, estructurada, siguiendo las recomendaciones de la ATLS para el paciente con trauma, realizar el ABCDE, ya como el doctor David Mejía nos explicó y nos habló. Digamos que todo esto empieza desde el manejo extrahospitalario, que ahorita nos vamos a hablar también un poquito de eso,
Pero si no somos organizados y estructurados a la hora de hacer el diagnóstico, probablemente se nos van a pasar muchas cosas importantes. Es importante determinar el mecanismo del trauma, si es un accidente de tránsito, cómo fue. Ya vimos con el caso clínico lo importante que es saber esto. Si había acompañantes, si iba en moto, si iba en automóvil, qué pasó con los acompañantes, tratar de saber a qué velocidad iba, si es una caída de altura, desde cuántos metros se presentó la caída y otros datos que son muy importantes a la hora de evaluar los pacientes. El examen físico es el pilar fundamental, obviamente en el enfoque inicial. Ya tenemos unas ayudas con las que contamos en el servicio de urgencias, pero el examen físico es bien importante. La inspección, la palpación, la auscultación, todo en el orden que siempre lo hemos aprendido desde la semiología, y es importante no olvidarnos en el abdomen, de la pelvis, del periné, los genitales, los glúteos y hacer tacto rectal en los casos en que sospechemos, sobre todo en el caso, por ejemplo, el caso de este paciente que tenemos con una pelvis inestable, no se nos puede pasar a hacer una revisión completa de la pelvis inclusive, que muchas veces no la hacemos. Dificultades en el diagnóstico o en el manejo inicial. Usualmente son pacientes que vienen en el contexto del politrauma, es decir, que tienen alteración del estado de conciencia por un TEC, pueden tener trauma raquimedular y eso hace que el examen físico sea mucho más complejo. Y además puede llegar con intoxicación por sustancias. A veces no tenemos información adecuada porque no es el servicio de APH quien lleva al paciente al servicio de urgencias, sino alguien espontáneo que lleva al paciente. No tenemos información de antecedentes en muchas ocasiones o acompañantes que nos den otro tipo de información. Eso hace que sea un reto para nosotros y sea mucho más difícil en este escenario. Entonces, para eso tenemos varias ayudas diagnósticas que podemos realizar en el servicio de urgencias, y una de las más importantes es el FAST, que puse ahí pues como la traducción específica de las iniciales, porque no es que sea rápido, sino que es una ultrasonografía específica en trauma que va a buscar unos hallazgos específicos, y es mirar si hay líquido libre intraperitoneal en los espacios en donde creemos que va a haber líquido si hay una lesión de víscera sólida con sangrado activo. Es en el espacio de Morrison, en las goteras parietocólicas, en el espacio perioesplénico y en la pelvis. Y a partir de allí tomar decisiones. El FAST extendido, como también lo mencionaron ahorita, sirve para evaluar si hay líquido pleural, si hay neumotórax y si hay líquido pericárdico, y en ese sentido ir enfocando el manejo del paciente. Está pues comprobado que la realización del FAST en personas entrenadas tiene una alta sensibilidad y especificidad para el enfoque del paciente con trauma cerrado de abdomen. En los pacientes hemodinámicamente estables, y ahorita vamos a hacer la claridad sobre el paciente inestable, la tomografía de abdomen y pelvis contrastada definitivamente sigue siendo el método de elección. ¿Por qué? Porque si tengo un FAST negativo, eso no implica que no tenga unas lesiones que requieren manejo. Entonces esos pacientes igual deben ir a realizarse una tomografía de abdomen y pelvis contrastada. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, casi cercana al 100%, y nos muestra lesiones de vísceras sólidas, lesiones vasculares y las complicaciones asociadas a ello. Neumoperitoneo en caso de perforación de víscera hueca, lo cual hace que sea un estudio muy completo y que tenemos pues a la mano en los servicios de urgencias. La realización de cortes tardíos en la tomografía del abdomen y pelvis contrastada, básicamente debemos pedirlo nosotros si sospechamos que puede haber una lesión del sistema genitourinario, por el examen físico, por el tipo de trauma, por el mecanismo del trauma. Muchas veces se sigue el protocolo de hacer cortes tardíos, dependiendo de los hallazgos iniciales que el radiólogo pueda evidenciar, y ellos mismos muchas veces realizan esos cortes para determinar el resto del diagnóstico. Ya el doctor David Mejía lo mencionó, y ya, aunque es un tema controversial, estamos hablando cada vez más de realizar la tomografía emergente en el contexto de trauma cerrado en el paciente inestable. Se deben cumplir unas condiciones porque precisamente no es para realizarlo en todos los escenarios. Se debe realizar en centros especializados en trauma, que tenga protocolos específicos, un equipo interdisciplinario que siempre está acompañando al paciente, y evidentemente todo esto se hace al mismo tiempo que la reanimación. Digamos que nunca se abandona la reanimación, y hay unas condiciones, hablan de que el tomógrafo esté
en el mismo servicio de urgencias o que no esté más de 10 a 20 metros alejado del servicio de urgencias, donde tengamos todos los elementos para manejar el paciente en caso de un colapso hemodinámico. Entonces digamos que ya cada vez más se habla de la posibilidad de hacer la tomografía en el paciente incluso inestable, pero tiene que ser con un equipo de trabajo bien conformado, organizado y que nunca se pierda la continuidad de la reanimación. Los rayos X simples de abdomen simplemente los menciono porque no tienen una utilidad en el paciente con trauma cerrado de abdomen como tal. El rayos X de pelvis sí tiene una utilidad importante en el escenario inicial. El paciente inestable emergente se hace una placa de pelvis siempre cuando sospechamos que hay inestabilidad por el examen físico. Y la resonancia magnética no aplica en el escenario agudo, casi siempre la utilizamos posteriormente cuando se sospechan otras lesiones que no se pudieron diagnosticar, por ejemplo en el trauma de páncreas, que es común que la podamos necesitar posteriormente, pero en el escenario agudo no aplica tampoco. Este es un algoritmo simplemente para resumir lo que ya hablamos. Entonces, lo primero es determinar el estado hemodinámico del paciente. Si es un paciente inestable, igual se hace el FAST extendido, la placa de pelvis, y de acuerdo a ello se toman decisiones. Si es un paciente estable, también se hace el FAST. Si es positivo, dependiendo de las condiciones del paciente, se llevará una tomografía emergente con cortes tardíos si es necesario, o se llevará cirugía en caso de que el paciente lo merite. Y si es un FAST negativo, de acuerdo al mecanismo del trauma, si es un trauma de alta energía o no, la mayoría van a ir a una tomografía o muchos pacientes pueden ser candidatos a observación. Obviamente, inmediatamente haya inestabilidad, se debe cambiar la conducta y determinar si en el caso es que esté en observación, hacer una tomografía emergente o llevar el paciente a cirugía. El lado peritoneal, diagnóstico, hace muchos años se utilizaba pues como se utilizaba en el servicio de urgencias inicialmente porque era pues se podía hacer ahí al lado del paciente. Sin embargo, pierde mucha sensibilidad de acuerdo a la cantidad de sangre que hay en la cavidad peritoneal y pierde tiempo, no hay utilidad en este estudio sabiendo que tenemos otras ayudas diagnósticas disponibles con mayor sensibilidad. Entonces, simplemente no se recomienda, no lo hacemos ya en ningún servicio de urgencias porque no tiene ninguna utilidad para nosotros. La laparoscopia diagnóstica es otro método diagnóstico que tenemos a la mano, está recomendada en pacientes hemodinámicamente estables, es controvertido, pero cada vez la cogemos más como parte del diagnóstico y del manejo incluso de estos pacientes. Tiene la ventaja de que puede ser terapéutica, casi siempre la utilizamos cuando sospechamos trauma diafragma en el contexto de un trauma cerrado torácico-abdominal porque es muy útil. Se puede evaluar víscera sólida, víscera hueca y corregir algunas lesiones. Tiene algunas dificultades y es que depende de los recursos con los que contemos en el hospital en el que nos encontremos, del entrenamiento del cirujano que la vaya a realizar, si siente seguro para hacer una exploración organizada de la cavidad peritoneal por laparoscopia, y tiene algunas dificultades. Por ejemplo, para evaluar el retroperitoneo y todo el tracto gastrointestinal en toda su extensión es difícil, sin embargo no es imposible y un cirujano entrenado lo puede hacer. No se recomienda como contraindicación absoluta en los pacientes que sospechamos que tienen hipertensión endocraniana en el contexto del politrauma y del TEC. En los pacientes que tienen múltiples cirugías previas por la posibilidad de que tenga muchas adherencias, pero eso es una contraindicación relativa porque si el cirujano se siente en la capacidad de abordar ese paciente, aún con la liberación de adherencias se puede hacer, lo que pasa es que eso consume mucho más tiempo. Y en las mujeres embarazadas eso es también una contraindicación relativa porque depende de la edad gestacional. Usualmente en el tercer trimestre es muy complejo hacer una laparoscopia, pero no es imposible ni es imposible hacerlo en los primeros 2 trimestres del embarazo. Ya vamos a hablar pues entonces del tratamiento. Empieza, como hablamos inicialmente, con la atención prehospitalaria, que no se limita solamente al transporte del paciente a un servicio de urgencias, sino que empieza con la reanimación básica desde el inicio, la inmovilización en caso de ser necesaria, la compresión de las hemorragias externas que se puedan controlar y la protección de la vía aérea. No asegurar la vía aérea, sino protegerla de acuerdo a los hallazgos pues, en el sitio. Eso no debe retrasar el traslado del paciente. Ojalá a un centro de referencia de trauma
sobre todo en este contexto, porque sabemos que eso va a disminuir la mortalidad de los pacientes. Entonces, empezamos el manejo con la reanimación con cristaloides seguirá siendo uno de los pilares del manejo, y las metas de reanimación es mantener la perfusión cerebral y miocárdica del paciente, controlar el sangrado lo más pronto posible y corregir la tríada mortal, que ya hablamos del diamante de la muerte, que es la acidosis, la coagulopatía, la hipotermia y la hipocalcemia. Vamos a hablar de la reanimación hipotensiva, que tiene utilidad también en el paciente con trauma cerrado de abdomen y en el politrauma como tal. Entonces, la meta de la reanimación hipotensiva es mantener una presión arterial sistólica entre 80 y 90, o la presencia de un estado mental adecuado como indicadores de que el paciente tiene buena perfusión cerebral y que está bien reanimado. Las determinantes para hacer este tipo de reanimación son el lugar en el que estamos, el tipo de lesión que estamos sospechando, si podemos resolver el sangrado pronto o no, y obviamente el tiempo que nos va a tomar hacer eso, independientemente de la conducta que tomemos. No se recomienda definitivamente en pacientes ancianos porque tienen muy mala tolerancia a la hipovolemia, y en los pacientes con trauma encefalocraneano está proscrito definitivamente. Ya últimamente estamos hablando del término de reanimación de control daño, que básicamente es la reanimación hemostática de acuerdo a unas metas basadas en los resultados de tromboelastografía. Ya sabemos, según los grados de choque, cuándo debemos usar cristaloides con hemoderivados, y usualmente usamos el paquete de trauma. Pero ya cada vez más estamos hablando de el ajuste de los hemoderivados específicos de acuerdo al resultado de tromboelastografía. Plasma, crioprecipitado, plaquetas. No empezar con el paquete de trauma como tal, sino que si tenemos esta herramienta podemos utilizarla. Sin embargo, lo que tenemos a la mano en casi todos los centros hospitalarios es el paquete de trauma y está bien. Si tenemos la posibilidad de hacerlo con tromboelastografía, ha demostrado que tiene buenos desenlaces en los pacientes, y obviamente el uso del ácido tranexámico concomitante, que ya está demostrado que mejora la mortalidad. Entonces ya tenemos el diagnóstico del paciente y decidimos hacer manejo no quirúrgico o manejo quirúrgico, que ya vamos a hablar de él. Entonces, si decidimos hacer manejo no quirúrgico, ese paciente, esa decisión debe ser tomada por el equipo de trauma en cabeza del cirujano general, teniendo en cuenta los recursos institucionales con los que contemos para poder hacer el manejo no quirúrgico, mirar cuál es la pertinencia y la eficiencia de esos servicios en donde nos encontremos, siempre integrar todo el equipo de trauma, porque es muy raro encontrar el paciente de trauma cerrado de abdomen aislado, no en el contexto del politrauma, casi siempre es en el contexto del politrauma, entonces tenemos que contar con el resto del equipo, y el objetivo es hacer el control del sangrado antes de que se desarrolle la coagulopatía o el colapso hemodinámico del paciente de acuerdo a los recursos con los que contamos. El seguimiento, siempre que hacemos un manejo no quirúrgico, sea conservador simplemente o por intervencionismo, se debe hacer en unidades de alta dependencia con control de paraclínicos cada 6 horas, hemoglobina, hematocrito y los demás paraclínicos que sean necesarios, y evaluar constantemente y periódicamente la evolución y la respuesta del paciente a ese tipo de manejo. O sea, es un paciente que siempre está acompañado y que siempre debe tener un seguimiento con nosotros. Los pacientes en los que decimos tiene que ir a una laparotomía porque tiene un colapso hemodinámico inminente, son que están inestables y que ya tenemos un diagnóstico y sabemos cuál es el origen del sangrado, pueden ser candidatos a realizar un manejo con un acceso femoral y con el REBOA, que es el balón de oclusión aórtica. Ya cada vez más se habla del REBOA, ya hay centros en el país como en Cali que tienen bastante experiencia en el manejo con el REBOA en estos pacientes críticos, y básicamente es extrapolarlo a lo que hacemos en muchos escenarios todavía, es la toracotomía, reanimación con el clampaje de la aorta, para tratar de hacer un control transitorio de la hemorragia distal, resolver la lesión como tal y salvar la vida del paciente, como les dije ahora, garantizando la perfusión miocárdica y cerebral. Obviamente esto requiere un entrenamiento, requiere unos recursos, pero creo que cada vez vamos a ir hacia esto, más que hacia la cirugía abierta solamente. El manejo endovascular definitivamente va siendo protagonista cada vez más en nuestro medio, sobre todo en los grandes centros de trauma donde ya contamos con varios especialistas y con varios recursos para hacerlo,
Definitivamente esto es un trabajo en equipo, no depende solamente del radiólogo intervencionista, debe estar a la cabeza del cirujano y en conjunto con el cirujano vascular si queremos que haya éxito en el manejo de los pacientes. Importante siempre recalcar, el paciente inestable con trauma de pelvis debe ir a una estabilización con fijación de la pelvis y realizar intervencionismo o empaquetamiento dependiendo del tipo de lesión que sospechemos, si es venosa o arterial, y dependiendo del estado del paciente y los recursos con los que contemos en ese momento. Usualmente los pacientes que están críticos y que decidimos llevar de entrada una laparotomía porque el colapso es inminente, hacemos una cirugía control daño. ¿Qué es la cirugía control daño? Que está descrita desde hace muchos años. Es una cirugía que se hace en 3 pasos. El primer paso es abrir la cavidad peritoneal, hacer control de la hemostasia y control de la contaminación del paciente en el caso pues que haya perforación de víscera hueca. Ese paciente se empaqueta y se deja con el abdomen abierto. Posteriormente va a la unidad de cuidados intensivos donde se corrige la acidosis, la coagulopatía, la hipotermia, la hipocalcemia y en ese punto puede ser necesario realizar intervencionismo. Nuevamente el paciente se lleva a otra intervención quirúrgica 24 a 48 horas después, donde se hace una corrección definitiva de las lesiones y se hace el cierre de la cavidad. Dentro de este manejo, que posteriormente continúa en el servicio de cuidado intensivo y según su evolución en cuidado especial o hospitalización general, es importante y está recomendado y escrito en la literatura el inicio de la nutrición enteral temprana en los pacientes que tienen continuidad del tracto gastrointestinal y los antibióticos de amplio espectro cuando esté descrito, por lo que ya vimos el tercer pico, que es la sepsis, que asociada a falla multiorgánica, es lo que genera la mortalidad de los pacientes. Entonces, conclusiones importantes para llevarnos a los médicos generales, urgentólogos, todos los que tenemos que ver con el servicio de urgencia de este tipo de pacientes, es que representa un reto diagnóstico por la posibilidad de tener muchas lesiones asociadas, incluso en otros sistemas que no sean el abdomen. Tenemos varias ayudas diagnósticas ya disponibles y muchas opciones terapéuticas que en centros de referencia han demostrado que mejoran la mortalidad de esos pacientes, disminuyen, perdón, la mortalidad de esos pacientes. Es importante que tengamos un enfoque organizado, sistemático para el manejo, incluso desde el ámbito extrahospitalario, y definitivamente se deben implementar, ojalá en todos los centros de referencia, protocolos de trauma organizados con un equipo multidisciplinario, de los cuales el médico general y el urgentólogo en el servicio de urgencias hacen parte fundamental. Me disculpan pues que esté con el celular ahí, pero están haciendo las preguntas. Hay una pregunta del público, es ¿cuándo realizar angiotac de tórax, abdomen y pelvis en lugar de TAC contrastada? Pues realmente es cuando uno generalmente hace primero un barrido simple y con el radiólogo que tenemos ahí al lado, dependiendo los hallazgos que encontremos en ese simple y si creemos o tenemos la sospecha de que el paciente puede estar con un trauma vascular, lo ponemos en fase angio. Ahorita yo creo que Ana María va a hablar algo de eso, entonces le puede responder la pregunta. Siguiendo con el caso clínico, este es la tomografía que teníamos en un plano coronal, donde se ve la articulación de la pelvis. Aquí está la pelvis que la vemos que está abierta. Miren la distancia, 42.7 milímetros. Aquí vemos la imagen y este pues es el 3D. Estos son los signos vitales del paciente en ese momento: presión arterial 75/47, frecuencia cardíaca 145, frecuencia respiratoria 15, recuerden que ya estaba intubado y en ventilación mecánica, una acidosis metabólica con hiperlactatemia, más adelante le muestro los gases arteriales, ya llevaba aplicado un paquete de trauma que en esta institución se consideran 4-4, inicialmente, o sea, 4 unidades de glóbulos rojos más 4 unidades de plasma. Aún no tenía soporte vasopresor, ya teníamos imágenes que nos decía que tenía el paciente y estábamos ahí en la discusión de qué manejo íbamos a hacer. Teníamos una pelvis que estaba inestable, que es un poco de sangrado también, teníamos una lesión aórtica con un hematoma periaórtico y un hemotoras izquierdo. Entonces, ¿qué hacer primero? Entonces empezamos el modo de resucitación y control de daños, que ya lo habló Ana Lucía. Y básicamente es esto. Esta es la reanimación en control de daños.
o en sus siglas en inglés Damage Control Resuscitation, y hace parte de tres cosas, que es la hipotensión permisiva, la resucitación hemostática y la cirugía control de daños. Eso daría para un tema aparte, pero es como para que lo tengan presente. A las 8:20, recuerden que el paciente ingresó a las 6:30, ya llevamos casi 2 horas con ese paciente en el servicio de trauma, estaba inestable, profundamente inestable, con unos gases arteriales, mucha gente va a decir que es incompatible con la vida, pH de 6,7, un bicarbonato de 8,5, una base de exceso de -22, sabemos que estaba volado, que estaba sangrando bastante, un lactato de 152 miligramos por decilitro, recuerden que es por decilitro, igual sigue estando muy volado, o de 15,2 si lo quieren manejar por litro, estaba ya empezando a hacer coagulopatía traumática y el riñón a haberse tocado. Entonces, para eso tenemos el doctor Jorge Luis Montoya Molina Valderrama, que nos va a hablar de fractura de pelvis, cuál es el enfoque de estos pacientes. Buenos días, pues en el programa aparecía fracturas abiertas. Si tienen alguna pregunta de ese tema, pues la pueden hacer y la respondemos, pero quise aprovechar más bien la complejidad de este caso clínico para meterme con el tema propiamente de las fracturas de la pelvis. Dentro de todo el trauma musculoesquelético es probablemente una de las lesiones más desafiantes que hay en el manejo de los pacientes, no solo para el ortopedista, para el médico general, sino para todo el equipo de trauma. En general, la fractura de pelvis es bastante desafiante. Voy a tratar de enfocarme en el diagnóstico y las clasificaciones, en un concepto que es muy importante en este tipo de trauma, y es definir si el paciente tiene estabilidad mecánica o no, y si el paciente está inestable hemodinámicamente o no, para entender un poco las intervenciones que vamos a realizar. Entonces, hasta hace relativamente poco tiempo el manejo de las fracturas de pelvis era eminentemente conservador. En el último siglo ha venido aumentando, pues tenemos más recursos, más tecnología, mejores implantes, tenemos más conocimiento de la respuesta fisiológica al trauma, pero de todas formas la fractura de pelvis inestable sigue representando una alta tasa de mortalidad para los pacientes. Esta es una imagen de 1948 donde veíamos cómo era el manejo de una fractura de pelvis. Básicamente el paciente en reposo con varios sistemas de tracción, y ya podemos intuir entonces las posibles complicaciones que se derivaban de tener un paciente en esas condiciones. Voy a empezar un poco al revés, y es porque me parece que la forma más fácil de entender el trauma de pelvis es cuando uno entiende como la lógica de las cosas, que le explica por qué hacemos lo que hacemos en trauma. Lo que ya habíamos dicho, el estudio inicial de elección, pues que es el más fácil, el más rápido, el más disponible, es la radiografía simple. En pelvis tenemos 3 proyecciones básicamente: una proyección antero-posterior, que es la que más información nos da acerca de la integridad del anillo pélvico. Esta es un tipo de AP, pues miramos que es una portátil, pero nos da pues bastante información. Ahí vemos cómo se abre cómo está abierta la pelvis en la parte anterior. Tenemos una proyección de entrada, que lo que nos permite ver es básicamente mucho mejor cómo está el contorno del anillo pélvico. Nos permite ver si hay un tipo de traslación antero-posterior de la pelvis o algún tipo de traslación horizontal. Y tenemos una proyección que se llama una proyección de salida, donde podemos ver mucho mejor las fracturas del sacro y podemos ver si existe una inestabilidad vertical de la pelvis, que la veríamos atrás en las articulaciones sacroiliacas. Como ya mencionado antes, cada vez vamos evolucionando en este tipo de pacientes. Tenemos tomografías que se pueden hacer mucho más rápido, están disponibles, y que aparte de darnos información del trauma de pelvis, son muy útiles para el resto del equipo de trauma para definir las otras posibles lesiones que tienen. Entonces cada vez vamos viendo que estos pacientes a veces se pasa el paso de tomar los rayos X simples y se decide tomar las tomografías iniciales. Recordar que preferiblemente no deben retrasar ningún tipo de ayudas diagnósticas el tratamiento de los pacientes. Las clasificaciones se han descrito muchas en los últimos 50 años, pues estas son como las más importantes
que han aparecido. Lo que yo les recomendaría es que se familiaricen con una de ellas, no se las tienen que aprender todas, pero son útiles para entender la lógica del concepto que vamos a hablar más adelante, que es el de estabilidad. Entonces, TIL es una de las más sencillas. Esta simplemente se basa en correlacionar el tipo del trauma, el tipo de lesión ósea con un tipo de inestabilidad ligamentaria que se produce. Entonces, lo que vemos en la radiografía básicamente es un reflejo de la inestabilidad ligamentaria. Entonces, la primera clasificación de TIL es una lesión de la sínfisis con estabilidad ligamentaria del resto del complejo. En la B está rota la sínfisis y empiezan a fallar los ligamentos posteriores de la parte anterior de la articulación sacroiliaca. Y en la más avanzada falla la sínfisis, falla el complejo anterior de la sacroiliaca y falla el complejo posterior, que sería el tipo de fractura más inestable para la clasificación de TIL. Esta es muy sencilla. La clasificación AO es un poco más engorrosa, se utiliza más para investigación, y la que utilizamos más como en la práctica general, la que yo personalmente pues estoy más familiarizado y la que más utilizo, es la clasificación de Johnny-Burgess, que nos divide las fracturas de pelvis en 3 grupos básicamente: trauma por compresión anteroposterior, trauma por compresión lateral y un trauma con cizallamiento vertical. Y a medida que vamos avanzando en la clasificación, entonces, como vimos al principio, lo que se refiere básicamente es cómo van fallando los ligamentos anteriores, y a medida que aumenta la inestabilidad anterior, el desplazamiento hace que vayan fallando las estructuras óseas y ligamentarias en el componente posterior. Eso es como equivalente para las 3 clasificaciones, pero esta se basa básicamente en el mecanismo en que el vector produjo la lesión. Y hay algunos patrones pues que se salen de estas 3 clasificaciones, que serían los patrones combinados de lesión: lesiones anterolaterales o lesiones anteroverticales. Porque es importante el concepto de estabilidad mecánica. La estabilidad mecánica se refiere a que la pelvis sea capaz de soportar la carga fisiológica sin deformarse. ¿De dónde podemos obtener esta información? De las proyecciones radiológicas y de la evaluación dinámica que podemos hacer en el paciente cuando lo estamos evaluando. ¿Qué definimos como inestabilidad? Tradicionalmente se ha tenido 2.5 centímetros de separación de la sínfisis del pubis como el valor absoluto para hacer el corte entre una pelvis que está inestable y una pelvis estable. Realmente el rango es mucho más amplio. Uno puede tener una pelvis estable desde incluso 1 centímetro hasta 4 centímetros, pero el promedio y lo que más utilizamos para tomar decisiones es una apertura de 2.5 centímetros. Como les dije, cuando falla anterior y ya va llegando a estos rangos, lo que me representa es que hay una inestabilidad del complejo posterior también. La compresión externa y las movilizaciones me pueden afectar el diagnóstico, sí, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando el paciente nos ingresa ya viene inmovilizado, sea con una fronda pélvica o con alguno de estos dispositivos que son un poco más avanzados, pero cumplen exactamente la misma función. O cuando llevamos al paciente a ayudas diagnósticas, la posición en el tomógrafo, que el paciente usualmente queda en rotación interna de los miembros inferiores, puede hacer que la pelvis se cierre y nos puede afectar o hacernos equivocar en el diagnóstico. Por eso hay un concepto que también se está tratando últimamente, que es el de la inestabilidad oculta, que es que muchas de las fracturas de pelvis, por el retroceso elástico que tiene este sistema, en realidad se presentó con el tramo una apertura mayor de 2.5 centímetros, pero al momento de evaluarlo tomamos la radiografía y vemos que es menor, entonces nos podemos confiar con el diagnóstico. Y en realidad hay estudios en los que han llevado pacientes que tenían menos de 2.5 centímetros, los han puesto con intensificador de imágenes, les han hecho evaluaciones dinámicas de la pelvis y encuentran que realmente eran lesiones mucho más inestables de lo que parecían en principio. Hay otra discusión grande, y es si uno debe hacer esta evaluación dinámica en el servicio de urgencias durante la evaluación inicial. Como les digo, es algo que es bastante discutido, porque al uno realizar esta maniobra puede producir aumento del sangrado, aumento de la inestabilidad. Entonces se recomienda que si uno no tiene forma de resolver inmediatamente lo que surja cuando uno haga la maniobra, debería tratar de no realizarla en el servicio de urgencias en
en la evaluación inicial. Acá hay otras imágenes pues, de algunos estudios que reportan lo mismo, llevan a los pacientes a estudios con intensificador de imágenes y miran una fractura que inicialmente parecía menos de 1 centímetro, hacen la evaluación dinámica con el intensificador y miren cómo se abre la sínfisis del pubis en la imagen de la derecha. Y hasta el 50% entonces han descrito que las fracturas que eran tipo 1, o sea, las que eran menores de 2,5, en realidad eran una inestabilidad mucho mayor y muchas de ellas finalmente requirieron algún tipo de intervención adicional para estabilizar la pelvis. Nuevamente, la evaluación inicial siempre es el pilar fundamental, la estrategia ATLS. La ventaja de tener el equipo de trauma es que podemos hacer toda esta evaluación inicial, la evaluación primaria, descartar inmediatamente las lesiones que comprometen la vida, y durante la evaluación secundaria el equipo de trauma puede ir haciendo simultáneamente todas las otras intervenciones y ir corrigiendo lo que se va encontrando. En cuanto a trauma osteomuscular, específicamente la parte de fractura de pelvis, tenemos que buscar siempre que no haya una lesión abierta, por eso hay que evaluar siempre el perineo, los pliegues inguinales, los glúteos, voltear al paciente, descartar que haya sangrado rectal, vaginal o uretral, buscar equimosis en los flancos, hacer una evaluación neurológica siempre pues que el paciente esté en condiciones y siempre tratar de documentar si hay alguna deformidad de la pelvis o algún tipo de asimetría, teniendo en cuenta lo que les mencioné de que no siempre está recomendado hacer maniobras de inestabilidad en el servicio de urgencias. La fronda pélvica es una medida que es barata, que es disponible, que uno la puede hacer con recursos limitados y que le puede salvar la vida al paciente. Acá vemos una imagen de un paciente antes de y después de haber hecho el manejo con la fronda pélvica. Si ustedes están en un primer nivel y no tienen imágenes diagnósticas, pero tienen una sospecha de una fractura de pelvis, la recomendación es poner la fronda. Si el paciente no la necesitaba, pues no va a pasar nada por habérsela puesto, y si el paciente sí la necesitaba, le podrían haber llegado a salvar la vida. No hay ningún problema en que el paciente llegue remitido con una fronda, que uno le haga las imágenes y decida como pues no la necesitaba, no hay ningún problema. Entonces es barata, es fácil de poner. Se pone simplemente con una sábana, espina ilíaca anterosuperior hasta el trocánter, tratando de dejarle espacio porque usualmente son pacientes politraumatizados, hay que dejar espacio para la evaluación del abdomen y las otras intervenciones que haya que hacerle al paciente. Una vez entendemos el concepto de estabilidad mecánica, nos podemos meter ya con el concepto de estabilidad hemodinámica, que es lo que presentó este paciente desde el principio, lo que produce un grado importante de mortalidad en los pacientes con trauma pélvico. Hasta entre el 2 y el 20% de los pacientes puede tener fracturas desplazadas asociadas a algún tipo de hemorragia, y generalmente hasta el 90% de estos pacientes va a tener algún otro tipo de lesión asociada. La morbimortalidad llega hasta el 50% y en los últimos años ha estado como estable en ese valor y no se ha podido disminuir a pesar de las nuevas técnicas y todo lo que hay disponible. Y hay que recordar que una gran parte de estos pacientes mueren en el sitio del trauma. Como la mayoría de los traumas tiene una distribución bimodal: pacientes jóvenes en edad productiva, generalmente por accidentes de tránsito, y pacientes más ancianos, que generalmente son unos traumas de más baja energía, pero este paciente, el del caso clínico, es como el paciente típico de este tipo de lesiones. Ingresa con hipotensión, con taquicardia, generalmente tienen escalas de Glasgow menores, y cuando uno hace las clasificaciones de severidad del trauma, generalmente tienen puntajes mucho más altos también. ¿Cuándo es más probable que yo tenga un paciente inestable y que yo pueda asociar esa inestabilidad con la inestabilidad mecánica de la fractura de pelvis? Entonces, en los estudios han encontrado que las lesiones por compresión antero-posterior, las que tienen la diastasis más grande de la sínfisis del pubis, son las que inestabilizan más a los pacientes. De ahí siguen los pacientes con compresiones laterales, también con desplazamientos importantes, y finalmente las verticales y las combinadas son las que menos tienden a inestabilizar a los pacientes. Asimismo, los que más hemoderivados requieren son los que tienen trauma por compresión antero-posterior, y los que menos las de compresión lateral.
En el paciente inestable hay unas prioridades, nos han como escuchado hablar mucho de un concepto que se llama control de daño. El control de daño es un término adaptado del ambiente naval, que son las intervenciones mínimas y suficientes que hay que hacerle a una embarcación para poderla llevar al puerto, y una vez segura en el puerto hacer todas las reparaciones que sean necesarias para ponerla a funcionar otra vez. Eso se ha aplicado en cirugía general, de ahí se adaptó ortopedia, también adaptó una estrategia de cirugía de control de daño ortopédico, y también, como hemos visto, un tipo de reanimación, control de daño. Entonces el control de daño ortopédico se fundamenta en estas intervenciones: controlar la hemorragia, mantener reanimado al paciente, descomprimir los compartimentos y disminuir la contaminación. Y se basa en intervenciones que son rápidas y mínimamente invasivas para el paciente. Deben ser mínimamente invasivas porque, si ustedes recuerdan, la respuesta fisiológica al trauma, además del trauma inicial, todas las intervenciones que nosotros hacemos le generan un trauma adicional al paciente. Entonces hacemos lo menor posible para lograr sacar el paciente adelante y después resolvemos el resto de problemas. Las fuentes de sangrado en las fracturas de la pelvis generalmente van a ser sangrados venosos, es decir que es muy difícil hacer una hemostasia y un control directo sobre este tipo de sangrado. Entonces por eso es tan importante la reanimación, y por eso en las pelvis inestables mecánicamente es tan importante hacer las maniobras para cerrar el anillo, como sería la fronda pélvica. En este caso, una pelvis puede albergar hasta 4 litros de sangre en un momento determinado, entonces por eso es tan importante disminuir la capacidad de la pelvis para tratar de que él haga un tamponamiento fisiológico y se controle el sangrado venoso. Una fuente menos importante, pero que puede ser incluso más peligrosa, es la fuente del sangrado arterial. Acá tenemos un diagrama donde vemos las estructuras óseas de la pelvis, y dependiendo de donde encontremos la fractura, pues la podemos asociar con la lesión arterial más probable que podamos tener en este caso. Cuando vemos las fuentes de sangrado, entonces encontramos nuevamente que los pacientes con trauma por compresión anteroposterior ingresaron con índices de severidad de trauma más grandes, requirieron más hemoderivados, eran pacientes mucho más inestables y que se murieron más que los que tenían cualquier otro tipo de lesión. Y esta tipo A y C es la clasificación más simple que vimos al principio, pero son comparables los resultados. ¿Qué intervenciones hacemos en ortopedia? Como decimos, las mínimas necesarias para estabilizar el paciente pueden ser externas o fijaciones internas mínimas. Utilizamos fijadores externos para cerrar la parte anterior del anillo pélvico. Usamos un clamp que ayuda a comprimir la parte posterior también de las acroiliacas, y a veces utilizamos también unos tornillos que son unos tornillos que se hacen de forma percutánea, se hacen rápidamente para tratar de estabilizar, y también se puede utilizar una maniobra que es básicamente este mismo fijador, pero la barra queda subcutánea. La hemostasia directa se deja para las lesiones arteriales. Aquí vemos un ejemplo de una fijación externa, cómo se logra cerrar el anillo pélvico después de aplicar el fijador. El empaquetamiento, que ya lo habían mencionado antes, también es una medida de control de daño, es una medida también salvadora para los pacientes. Está básicamente dirigida al control del sangrado venoso, o sea, no es un control directo, sino un control global del sangrado venoso, y siempre se hace acompañado de otra de las intervenciones para estabilizar la pelvis. Generalmente se hace fijación externa, y si el paciente lo requiere, entonces se hace el empaquetamiento. Se puede hacer por una incisión de laparotomía, por una incisión tipo Van Steel, y básicamente lo que se dejan son compresas para tratar de controlar el sangrado, y después se le da una segunda mirada al paciente cuando este ya esté estable. Cuando angiografía, cuando tenemos un paciente que ya está adecuadamente reanimado, lo tenemos estable, pero por el tipo de trauma sospechamos que pueda estar sangrando todavía. Nunca se hace como una medida inicial porque requiere bastante tiempo para realizarlo. Hay algunos centros de trauma donde tienen unos protocolos donde pueden hacer las intervenciones un poco más rápido, pero en términos generales la angiografía no es la medida inicial, y esta sí está dirigida específicamente
a controlar el sangrado arterial. La ligadura de ilíacas es una estrategia que se utiliza rara vez, pues ya no está como muy recomendada, precisamente porque hay pocos datos sobre las secuelas isquémicas que puede haber después de una de estas intervenciones. El balón aórtico, que ya lo mencionamos, y actualmente se está hablando de un tipo de intervención que se llama radiología intervencionista de control de daño, que se trata de incluir en el equipo de trauma los radiólogos intervencionistas, donde el equipo está preparado desde la atención prehospitalaria. Cuando el paciente llega ya está todo preparado para recibirlo, se hace la evaluación primaria, se hace una tomografía panorámica y se hace otra intervención. Acá no es que esté mal escrito que sea un FAST, sino que no se hace ya por sonografía sino por tomografía. Se hacen unos protocolos de tomografía que también son muy rápidos y te permiten poder hacer una evaluación global y tomar decisiones rápidamente, y tienen unos protocolos muy bien definidos y muy estrictos sobre los pasos que hay que hacer. Entonces, en conclusión, las clasificaciones nos sirven para predecir el patrón de fractura, dónde podría estar el sangrado y el manejo que tenemos que darle en este caso para resolver lo más urgente que tiene el paciente. La evaluación dinámica puede ser útil para determinar la inestabilidad oculta, pero recordar siempre que no está muy recomendado hacerla como primera medida en el servicio de urgencias, si no tienen una forma de controlar rápidamente lo que se pueda presentar después de la maniobra. Y siempre que tengamos un paciente con fractura pélvica, tenemos que pensar en otras lesiones asociadas, suponer que hay sangrado retroperitoneal, y si hay inestabilidad hemodinámica, tenemos que hacer todas estas intervenciones de una forma rápida, pero siempre ordenada. Muchas gracias. Bueno, nos hicieron aquí otra pregunta. Esta pregunta es para el doctor Molina. ¿Cuál es el porcentaje de infección de las fracturas abiertas tipo 3A? Y si se aconseja el antibiótico profiláctico. El antibiótico profiláctico está recomendado básicamente en todos los tipos de fracturas abiertas. Hay algunas consideraciones en las grado 1, pero generalmente en todas está infectado. Y el porcentaje en las tipo 3 puede ser entre el 50 y el 60% dependiendo del estudio. Ok, entonces seguimos con el caso clínico 21 y 15. Emergencias, traslada el paciente a cirugía. El paciente pues obviamente estaba en malas condiciones, está hipoperfundido, persiste inestable, ¿sí? Y la sonda tórax ya lleva 1100, o sea, 1100 cc de drenaje. Esto es lo que hemos usado hasta ahora: 4 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma, una féresis de plaquetas y otra tranexámico, 1000 cc de cristaloides, y está soportado obviamente ya con soporte vasopresor con norepinefrina a 0,04 y con soporte ventilatorio. Entonces, ya ahora va a entrar la doctora Ana María Botero, que es la cirujana vascular, y nos va a contar qué es el manejo que se le dio a este paciente. Gracias, David, gracias por la invitación al hospital. Bueno, ya esto lo hemos hablado. En la mortalidad por trauma, el trauma vascular mayor es la primera causa de muerte. En Colombia puede llegar a ser la tercera causa, con un 5.8%. Hemos visto que en Estados Unidos en los últimos años ha habido un incremento del 21% en el trauma vascular. La epidemiología del trauma vascular es variable, porque yo inclusive les digo mucho a los médicos generales del hospital de Río Negro, que yo trabajo en Río Negro, que no es el mismo trauma vascular que se recibe en el hospital de Medellín, en donde la mayoría del mecanismo del trauma es por arma cortopunzante o por arma de fuego, mientras que nosotros, como tenemos unas vías grandes y carreteras de alta velocidad, tenemos más trauma cerrado. Las guerras han diseñado la cirugía vascular y la cirugía de trauma, y por lo tanto con cada guerra hemos aprendido, como ya lo dijo el doctor David Mejía, del trauma vascular y de las lesiones de trauma mayor. Se cree que hay un subregistro en el trauma vascular porque muchos de estos pacientes mueren antes de llegar a los sitios de atención, y es muy distinto cuando hablamos de un trauma en ámbito militar o un trauma en ámbito civil.
Estas son las guerras y lo que hemos aprendido de ellas. Han cambiado mucho la manera de cómo tratamos los pacientes y el tipo de lesiones. En las guerras, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las lesiones son directas por bayoneta, por heridas por arma de fuego de baja velocidad. Las guerras de Corea y Vietnam tenemos heridas por explosivos y heridas con armas de alta velocidad. Y en las últimas guerras o en el los conflictos civiles vamos a tener heridas por explosión, y lo que hemos aprendido en las últimas guerras ha sido a manejar este tipo de pacientes con politraumas por explosivos. Entonces, lo que les decía, el trauma vascular es más o menos el 1.6% en los adultos y el pediátrico el 0.6%, en combate puede llegar al 6 al 12%, el civil es menor, el trauma civil es menos común, pero tiene una mortalidad del 2 al 5%, generalmente por lesiones asociadas. Entre el lugar en el torso, en las extremidades y en el torso es lo más común. El arma o el trauma penetrante, lo más común es por arma de fuego. El trauma de carga múltiple puede ser en un 25%, pero está asociado a que las heridas sean en un trayecto más diverso y que el trauma vascular sea más complejo, y las explosiones podemos tener un trauma vascular en el 10% de los casos, en donde nos pasa lo mismo que las heridas por carga múltiple. En el trauma militar, el 73% del trauma vascular es por explosiones, tienen trauma venoso asociado en el 58%, fracturas asociadas del 77 al 50%, y esto nos aumenta el riesgo de amputación y el riesgo de sangrado. En Colombia, el trauma es la primera causa de mortalidad, muertes violentas 36.165, esto es un estudio del doctor Carlos Morales, que es un cirujano de trauma de nuestro hospital. El homicidio es el 64%, accidentes de tránsito 19%, 84% por arma de fuego, 11% arma cortopunzante y trauma penetrante el 95%. Esta es la distribución del trauma vascular en nuestra ciudad, con un trauma de miembro superior del 31% y un trauma de miembro inferior del 28%, y ya después trauma de cuello, trauma de tórax y trauma de abdomen. Esto creemos que es por la cantidad de heridas por arma cortopunzante que recibe el hospital. Este es el estudio del doctor Morales, no me voy a detener mucho, pero la mayoría son pacientes de sexo masculino. El mecanismo mayor es por arma de fuego, herida por carga múltiple el 11%, cerrado y explosivo solo el 1.8%. Entonces, la mayoría llegó al servicio de urgencias en un tiempo menor de 1 hora, con un tiempo menor a 6 horas del 90%, el 30% de los pacientes llegaban en shock, la mayoría tenían atención emergente, trauma de las extremidades 44%, fasciotomías necesitaron el 26% y lesiones combinadas tenían el 45%. Vamos a hablar de los miembros inferiores del trauma vascular, en donde los vasos proximales generalmente nos van a generar sangrado y los vasos distales o los tibiales nos van a generar isquemia. El trauma cerrado es más común que tengamos lesión de los vasos distales, lo cual puede llevar a una necesidad de amputación. Esto es muy importante. Recordemos que el 28% de los pacientes que tienen trauma de extremidades van a tener lesión de la arteria poplítea y que el 30% de las luxaciones posteriores de rodilla van a tener trauma poplíteo. Esto es importante porque siempre que tengamos ese mecanismo de trauma tenemos que recordarlo. Yo creo que de los pacientes que uno más recuerda con dolores son esos pacientes jóvenes con una lesión por luxación posterior de la rodilla que llegan con pulsos y en 6 horas pierden la extremidad. Y las lesiones multivasas nos van a causar riesgo de amputación. En miembros superiores, la mayoría de lesiones son por trauma militar, tienen peor pronóstico porque tienen lesiones asociadas grandes, y la mayoría de lesiones en los vasos distales son por ondas expansivas. El trauma penetrante es el 81% de las lesiones vasculares en miembros superiores, siendo mayor en antebrazo y brazo, y hay que tener en cuenta que la luxación del codo puede ocasionar trauma cerrado de los miembros superiores. Para mí lo más importante que ustedes entiendan es que en el trauma vascular uno tiene que tener un diagnóstico oportuno y que los pacientes se presentan con 3 cosas: hemorragias activas, isquemia, que es la falta de perfusión del tejido, o lesiones ocultas. Y aquí vamos a hablar de lo que hemos hablado siempre en trauma vascular, que son los signos duros o inequívocos y los signos blandos o que son predictivos de lesión vascular. Entonces, un paciente que no tiene pulsos, que tiene soplo o tril, que tiene un hematoma expansivo, que tiene un sangrado activo, es un paciente que tiene signos duros de lesión vascular, y un paciente que tenga disminución de pulsos, una historia de sangrado en el sitio del trauma o un déficit neurológico, y esta es muy cuestionada, pero ya cada vez la usamos porque es importante, una herida que tenga un trayecto vascular, llamamos signos blandos de lesión. Entonces hay que tener en cuenta que los signos duros son más comunes en trauma penetrante, porque ahí es donde vamos a tener sangrado activo, tienen un valor predictivo positivo del 100% y un negativo del 99%,
y la mayoría de estos pacientes van a necesitar cirugía sin llegar a tener ningún estudio adicional. Este mecanismo del trauma que les mostraba arriba es la luxación posterior de la rodilla, donde tenemos que pensar en que el paciente tiene trauma vascular. Los signos blandos, hasta el 25% de los pacientes van a requerir manejo quirúrgico. Ojo con los pulsos, a veces en urgencias es difícil y a veces lo tenemos que reconocer, nosotros no sabemos tocar un pulso popliteo, a veces cuando sentimos el pulso pedio es el de nosotros y no el del paciente, entonces hay que tener un entrenamiento y se nos ha olvidado para tomar los pulsos y usar el índice arterial o el índice tobillo-brazo, que es muy importante. A veces pensamos que se puede hacer, cualquiera lo puede hacer, pero necesitamos un equipo que se llama un Doppler de onda continua, que no es el ecotone, porque es una sonda mucho más pequeña, entonces tenemos que saber usarlo, tiene una especificidad del 95% y un valor predictivo positivo que se los dejo ahí. ¿Cuáles son las limitaciones? Saber hacer el índice tobillo-brazo y tener el dispositivo para hacerlo, que es un Doppler de onda continua y un tensiómetro. Esto se los pongo como en grande, que digan no al dúplex, porque con frecuencia me pasa que piden ecografía arterial de miembros inferiores o superiores para diagnosticar traumas vasculares y como no es un estudio que esté disponible en todos los centros hospitalarios 24/7, el paciente se queda 24 horas o 12 horas o un fin de semana esperando un dúplex con un trauma vascular. Entonces siempre piensen que en trauma vascular lo más importante no es esperar el ecógrafo que llegue. Si estamos trabajando en un hospital como el de nosotros, vamos a tener ecógrafo en urgencias, tomógrafo rápido y un quirófano al lado, pero ustedes tienen que entender que los pacientes no pueden esperar cuando tenemos signos inequívocos de lesión vascular. La angiotomografía es el gol estándar, ya la hemos comparado con la arteriografía, con la placa de tórax, con el dúplex. Nos sirve porque en pacientes politraumatizados vamos a evaluar múltiples sistemas. Es importante, como lo decía el doctor David Mejía, que tengamos disponibilidad de tomógrafo, que si vamos a tomar decisiones de meter pacientes inestables a tomografía, que ya lo hacemos con bastante frecuencia, tengamos un tomógrafo cerca de cirugía. Y en otros hospitales, que no es ninguno de los dos de nosotros, tenemos quirófanos híbridos que tienen angiografía en un solo equipo. Entonces podemos hacer, como decía el doctor, imágenes de toda la anatomía del paciente con mayor rapidez. Una de las cosas que nos puede como bajar un poquito el uso es el uso de medio contraste, pero cuando un paciente está politraumatizado severo sabemos que hay que hacerlo. Este es un paciente con un trauma, el video que está pasando con un trauma de aorta, no es el paciente del caso clínico. Este paciente tuvo una ruptura de aorta traumática y falleció. La arteriografía era antes del gol estándar, nos sirve para mirar la localización específicamente en pacientes que tienen esquirlas o lesiones por aplastamiento, por carga múltiple, porque las esquirlas van a producir un destello en el tomógrafo que no nos va a permitir ver el sitio de lesión, y a veces cuando tienen múltiples lesiones vasculares es difícil saber dónde es que el cirujano lo tiene que operar. Es importante saber que tenemos que tener disponibilidad. Los cirujanos vasculares que tenemos entrenamiento en endovascular tenemos la posibilidad de que nosotros mismos dentro del quirófano hacemos la arteriografía para mirar si hay presencia de lesiones vasculares o no. Estos son los algoritmos de manejo de trauma vascular, se los dejo para que los revisemos, para saber siempre si el paciente hay que mirar dos cosas: la presencia de signos duros de lesión vascular y la estabilidad hemodinámica. Eso ya nos va a decir si llevamos al paciente a cirugía, si llevamos al paciente a estudios o si llevamos al paciente simplemente a observación. ¿Listo? Entonces necesito que se lo aprendan y lo miren para el diagnóstico. Este es el algoritmo que usamos en el Hospital de San Vicente, que no lo conocemos todos los residentes, todos los cirujanos, y es lo mismo: mirar si hay signos duros o blandos, mirar si estos signos se pueden ver malinterpretados por la presencia de obesidad, shock o hipotermia, listo, y saber qué pacientes van a ir a arteriografía, angiotac. Ahí aparece la ecografía Doppler, pero no en todas las partes está disponible, entonces son estudios que debemos hacerlo con cuidado, ¿cierto? Controversias: hay traumas que tienen manejo no operatorio, uno tiene que saber por qué pasa esto, y es porque como antes no teníamos tomógrafos con tanto nivel de detalle, no veíamos lesiones que eran flaps intimales pequeños, fístulas arteriovenosas pequeñas o pseudoaneurismas. Es importante que quien tome la decisión de que el manejo sea no operatorio debe ser el cirujano vascular o el cirujano general. Listo. No podemos estar en servicios de primer nivel diciendo que un paciente con soplo o tril en una pierna se debe manejar de manera conservadora. El control externo de la hemorragia, esto ya lo habíamos hablado, después de la guerra de Irak y Afganistán volvimos a no satanizar el torniquete se debe usar en el manejo prehospitalario
para hacer una revisión del sangrado, no lo podemos usar por tiempo prolongado, debemos tener un torniquete intermitente cada media hora, no por más de 2 horas. Es muy útil en el trauma militar y ya tenemos estudios en donde en el trauma civil lo estamos usando. Estos son torniquetes de guerra, miren los que son torniquetes especiales, pero estamos en Colombia, si no tenemos estos torniquetes, pues nos inventamos el torniquete en el hospital, ponemos 1 hora en la que se inició el torniquete y cada media hora soltamos el torniquete y lo volvemos a apretar, ¿ok? Esto para evitar que la isquemia de la extremidad y el daño de los tejidos. El manejo endovascular, que lo hemos estado hablando casi que en todas las charlas, necesita equipos, necesita médicos especializados en esto. Generalmente lo usamos en el segmento de aorta torácica o aorta abdominal y en extremidades en pacientes que tienen mucha carga de patologías que no se pueden operar, como decía el doctor Mejía, en los vasos no compresibles, que son las ilíacas, que son las subclavias. Utilizamos balones oclusores, que es el REBOA, ¿cierto? Y stents cubiertos cuando los pacientes no pueden ser llevados, pero son casos muy específicos que no me voy a detener. Específicamente con este paciente del caso clínico tenemos que pensar en que el trauma cerrado de aorta existe, es la segunda causa de mortalidad. ¿Por qué no hay atención? Porque la mayoría de los pacientes no llegan a los hospitales a ser atendidos porque fallecen, 20% logran sobrevivir, tienen grandes traumas asociados como acabamos de ver estos pacientes y tienen 3 presentaciones. Asintomáticos, pacientes con dolor torácico irradiado al dorso como si fuese una disección de aorta, pacientes con hipotensión y shock. Es muy importante que miremos los signos clínicos como los de la foto, que es el signo del cinturón de seguridad por la desaceleración. La aorta está pegada por el istmo aórtico a la columna y cuando hay unos mecanismos de desaceleración, el arco se queda pegado y la aorta descendente se va hacia adelante rompiendo la aorta. Este es nuestro caso clínico. Entonces, el diagnóstico, en unos rayos X de tórax podemos ver un ensanchamiento mediastinal, pero lo más importante es hacerle una angiotomografía. Cuando me preguntaban sobre si tomografía o angiotomografía, esto es muy sencillo. Uno mete al paciente la tomografía, el radiólogo o el técnico ve la lesión de la aorta y decide hacer una extensión al abdomen y a las extremidades, y si me entregan un TAC trifásico, tengo toda la posibilidad de hacer una reconstrucción como cirujana vascular para tomar las decisiones. Entonces, lo importante es identificar la lesión y saber que ese paciente tiene un trauma de aorta. El ecocardiograma transtorácico o transesofágico no lo usamos, se puede usar para identificar, pero generalmente hay que tener todo el tiempo el ecocardiograma ahí. Y el aortograma, pues lo usamos para tratamiento. En el paciente, cuando se mete al angiógrafo, se le mira la aorta, se hacen las mediciones. El ultrasonido intravascular no es algo que usemos constantemente, requiere mucho entrenamiento y es una sonda costosa. Y la angioresonancia no tiene cabida en estos pacientes de trauma cerrado de aorta. Esto es muy importante que lo aprendan. Esta es la clasificación del grado de aorta, porque los pacientes que tienen solamente un daño intimal pueden tener manejo médico con seguimientos tomográficos, y de ahí en adelante los pacientes son quirúrgicos. Algunos podemos dilatarlos y otros son emergentes. Este paciente tenía un hemotórax que al principio sangró 800, después sangró 1100. Eso es que nos dice que hay una ruptura aórtica, que a pesar de que no la estamos viendo en la tomografía, la ruptura aórtica está. Importante lo que hemos hablado del manejo inicial, la hipotensión, la resucitación en trauma. Hay que utilizar una cosa que se llama terapia antiimpulso, que es mantener la presión arterial sistólica por debajo de 100, la frecuencia cardíaca por debajo de 100. Esto reduce la ruptura de la aorta de un 12 a un 1.5%. Los pacientes que son inestables hay que manejarlos inmediatamente, y se hace manejo diferido en los pacientes que tienen lesiones asociadas que amenazan la vida. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con trauma inestable de pelvis y yo no tengo sino un hematoma periaórtico sin sangrado, la idea es que si el paciente está inestable por la pelvis, no hay hemotórax, no hay salida de sangre por orificios, entonces ese paciente es llevado primero a la reconstrucción de la pelvis y luego a la reconstrucción de la aorta. Tenemos que tener disponibilidad del recurso, esto disminuye la mortalidad, la paraplegia, y el seguimiento no es claro todavía, porque estos pacientes, las endoprótesis se inventaron en el 1992 y no llevan tanto tiempo en el mercado, pero tengan en claro que las guías de cirugía vascular del 2011 ya nos ponen que es una recomendación para todos los pacientes de trauma, en donde haya la disponibilidad del recurso, manejarlos no abiertos, sino endovascular. No es el mejor grado de evidencia, pero está. Este es el paciente que tenemos en la mesa, es un paciente que, miren la aorta, que tiene una disrupción después de la subclavia. Aquí está toda la disrupción de la aorta. Ahí estamos poniendo la endoprótesis, la estamos liberando, ahí está al revés la imagen, pero este es el resultado final. Tiene un stent gigante, grande, que está puesto después de la subclavia tapando el orificio de la lesión. ¿Listo? Este ya es el stent puesto, así se ve en la tomografía de control,
estas fotos tienen permiso del paciente, ese es el paciente cuando llegó y ese es el paciente 2 meses después. Un paciente que llegó inconsciente, que llegó con un trauma severo, un politrauma y hoy por hoy está en su casa con su madre. En cirugía de trauma vascular periférico, la cirugía abierta es el manejo convencional, que lo que quiere es restablecer flujo, hay que hacer lavados, hay que mirar bien la historia clínica de los pacientes, la fijación esquelética se debe hacer previo a la fijación, al reparo vascular, porque si no, con el movimiento del paciente vamos a tener daño de ese vaso, hay que cubrirlo con tejido sano y como decíamos ahorita, debe ser un equipo multidisciplinario. Los shunts son medidas de reconstrucción temporal que se utilizan cuando tenemos pacientes que tenemos que hacer reconstrucciones grandes, que tenemos que sacar injertos de vena. Ahí la pinza señala un shunt en un paciente con una lesión de vasos braquiales por una escopeta. ¿Sí? Ese paciente es un paciente del hospital, se le hizo reconstrucción de las dos arterias del brazo y esta es la reconstrucción final. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, que no lo hemos hablado, es la extremidad destrozada. Hay extremidades que pueden ser salvables y otras que no. Les dejé la clasificación para mirar siempre qué pacientes deben ser candidatos a amputación primaria. Para ningún cirujano es fácil decirle a un paciente de 20 años que va a perder la pierna, pero si el paciente tiene una isquemia de más de 6 horas y tenemos un score de MES de más de 6 o 7, el paciente debe ser llevado a una amputación primaria por el riesgo de las complicaciones. Siempre sospechar en los pacientes de trauma vascular un síndrome compartimental. El primer síntoma del síndrome compartimental no es la ausencia de pulsos, es el dolor, la tensión de los compartimentos. Yo le digo a los pacientes, les pongo una sábana, les toco las extremidades y les digo si las sienten. El paciente no debe ver porque para el paciente es frustrante saber que le pueden quitar su pierna. Y si el paciente es capaz de acelerar un carro, o sea, hacer dorsiflexión, el paciente tiene movilidad conservada, si no, no lo tiene. Tienen que mirar la ausencia de pulsos, es más común en los miembros inferiores por trauma popliteo, pero también puede haber en miembros superiores. Tienen generalmente una necesidad que es hacer unas fasciotomías, y cuando las hacemos, cuando hay un trauma osteomuscular severo, cuando el paciente requiere reanimación en grandes cantidades, cuando hay una isquemia mayor a 6 horas, lesiones combinadas de arteria y vena o cuando hay aplastamiento. Recuerden esto, el mal manejo del síndrome compartimental aumenta la mortalidad de los pacientes 4 veces y son pacientes que van a requerir más intervenciones. En resumen, es urgente saber qué es el trauma vascular, que es un trauma complejo, que ha cambiado con el tiempo, que hay que tener alta sospecha clínica por el riesgo de amputación y el aumento de la mortalidad. El diagnóstico debe ser rápido, la intervención debe ser acertada y, como todos lo hemos dicho, deben ser en equipos multidisciplinarios con un acceso a un recurso humano y tecnológico importante. Bueno, Ana, muchas gracias. Por aquí hay unas preguntas. Ana, nos preguntan ¿por cuánto tiempo se suelta el torniquete para el manejo intermitente? Cada media hora lo sueltan esperando que la perfusión vuelva a la pierna. A los 15 minutos lo pueden volver a poner. Obviamente, si el paciente tiene un sangrado exsanguinante, vamos a soltar y vamos a volver a poner el torniquete. Lo importante es que no sea por periodos mayores de 30 minutos ni mayores a 2 horas. Eso depende mucho del tipo de trauma. Generalmente cuando son vasos no compresibles, y cuando son vasos que tienen, como la femoral, que tiene gran cantidad de sangrado, lo que uno ve es que el paciente llega con una persona encima poniéndole la mano al orificio del trauma. Idealmente, ¿a qué distancia del nivel del sangrado se debe colocar el torniquete? Por encima. Es difícil a veces por las articulaciones, ¿cierto? Entonces uno a veces dice muy fácil, 2 centímetros por encima de la lesión. Siempre debe estar por encima. Eso es lo más importante. Y en el cuello no, por favor. Sí. Listo, bueno. ¿El índice tobillo-brazo se debe hacer con registro Doppler o solo auscultación? Pues la auscultación del pulso pedio o del pulso tibial posterior es muy difícil. Por eso el Doppler es importante, porque el sonido es lo que nos va a decir cuál es el índice tobillo-brazo. Pero por auscultación, el Doppler es muy difícil en pedia o en tibial posterior. La arteriografía entonces la dejamos rezagada, ¿para qué? Para las lesiones que sean por aplastamiento, múltiples lesiones vasculares, o sea, un paciente que tenga lesión en la braquial o lesiones distales, para saber por dónde le entró primero, porque en realidad esa decisión es del cirujano. Yo siempre les digo, hay veces que el paciente no necesita un examen, sino un cirujano. Entonces lo importante ahí es definir hacia dónde vamos a ir en el trauma. Y ojo con las heridas por escopeta, ¿sí? Muchas veces uno ve los pacientes con heridas por escopeta y angiotac. No se ve absolutamente nada y eso da unos destellos que no permiten ver el trauma. En ese caso sí usaríamos la arteriografía, pues porque da menos destello. Entonces, ya para finalizar, vuelvo y les hago la pregunta: si usted, su esposa, su hijo tuvieron un accidente
a dónde llevarían, a dónde los llevarían, a dónde les gustaría que fuesen llevados y por ende usted a dónde llevaría a sus pacientes. Definitivamente yo no tengo duda de dónde los llevaría, ¿sí? Propuestas, entonces les hacemos unas propuestas: conocer los centros de referencia disponibles en su zona geográfica. Recuerde que el tiempo en el trauma es tiempo de vida. Conocer la capacidad de respuesta instaurada y sus limitaciones. Identificar cuáles son las falencias de los pacientes. No por estar más cerca es el mejor hospital para ese paciente. Crear equipos de trabajo independiente en qué nivel estén de atención. Crear sistemas de alarma, retroalimentación a todo el personal luego de un caso índice. Aprender de los errores. Yo creo que eso es de lo más importante. Para llevar a casa, entonces, reconozca que nos podemos equivocar, que puede ocurrir, que lo tenemos que mejorar, que la incidencia, ¿sí?, de las muertes disminuyen con la aplicación de protocolos y de manejo ordenado, el entrenamiento cíclico del personal, evitar los factores de riesgo asociados al error que ya habíamos cometido, conformar equipos de trauma de atención, lo dije antes, independiente del nivel, e identificar el centro de referencia que atienda trauma más cercano. Entonces, el caso clínico en el segundo día posoperatorio, estos son los gases arteriales, que llegó con 6,9 de pH, ya tiene 7,3, está un poquito anémico, pero pues eso lo podemos solucionar. El lactato ya está depurado, que es un marcador de mortalidad. 5 meses después el paciente fue dado de alta. Múltiples intervenciones por múltiples especialidades. Trabajar en equipo definitivamente asegura el éxito. Muchísimas gracias. Pero antes de eso tengo otra pregunta. Aquí hay otra pregunta, yo creo que la última, ya me sacaron el letrero de que se acabó el tiempo, pero ¿qué opina del oxígeno hiperbárico en la recuperación de las lesiones vasculares? Pues la evidencia no es muy buena, además aquí no tenemos muchos centros de oxígeno hiperbárico. Eso nos sirve en pacientes que tienen isquemia que amenaza la extremidad, isquemia crónica que amenaza la extremidad, que es En trauma no otra aplica. cosa, en trauma no igual a la moringa. Sí, algo así. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.